Es un placer para la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Neonatología Regional Cundinamarca presentar la última reunión académica de la actual Junta Directiva. Les adelanto un aviso parroquial que tendremos para el día 13 de febrero de 2021 la reunión virtual para la elección de la nueva Junta Directiva Regional Cundinamarca. Se realizará por la plataforma Teams. Se realizará, el orden del día es un informe de la Junta Directiva 2019-2020. Se hará la presentación de las planchas para la elección de la nueva Junta Directiva. Se debe contar con un número de participantes mínimo de 50 más 1 para tener el quórum. Entonces esperamos la participación de cada uno de los miembros de la regional. Para el día de hoy tengo el placer de presentar al doctor Óscar Javier Quintero. El doctor Óscar Javier Quintero es pediatra, gastroenterólogo pediatra, miembro activo de fue expresidente de la Junta Directiva Nacional de la Sociedad Colombiana de Gastroenterología Pediátrica, y él nos trae un tema muy interesante y sobre todo de mucha controversia, como es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la cual tiene mucha controversia en cuanto a su diagnóstico y muchas más controversias en cuanto a su manejo. Entonces, le doy paso al doctor Óscar Javier Quintero. Bienvenido, Óscar. Hola, hola. Un saludo muy especial. Un saludo y un abrazo virtual en cualquier momento que oigan y vean esta reunión. Muchísimas gracias a mis queridos colegas y amigos de Gascón por esta gentil invitación. Entonces, muchas gracias por esta gentil invitación a todos mis amigos de Ascon, y muchas gracias a todos por conectarse, por mantenerse siempre con el interés vivo de compartir lecturas y experiencias en temas que al final benefician a todos y cada uno de nuestros pacientes. Y pues estaba muy contento y muy agradecido apenas me hicieron la invitación. Después, en la medida que tuve que empezar a aterrizar un poco todas las controversias que hay en el reflujo en nuestras unidades neonatales, ya no estuve tan agradecido, y hoy estoy sumamente agradecido de esta conversación que vamos a tener. La intención es utilizar una buena parte del tiempo para presentarles algunos conceptos claves que pueden tal vez ayudar a ir viendo una ruta, un mapa de cómo podemos enfrentarnos al problema del reflujo en las unidades neonatales, y luego de eso tener un espacio en el que podamos conversar y compartir el conocimiento y las experiencias que tienen en cada uno de sus trabajos. Entonces, empiezo por aquí. El reflujo gastroesofágico es una condición bien frecuente, no solamente en sus unidades, no solamente para los neonatos, sino también en toda la población pediátrica, sobre todo, por supuesto, los lactantes. Y desde hace 20 años tenemos una serie de documentos muy interesantes sobre guías de cómo diagnosticarlo y manejarlo en la población pediátrica general. Esas guías son de las asociaciones internacionales, incluso la Academia de Pediatría, la Academia Americana de Pediatría se ha sumado también a ese esfuerzo y publicó hace ya algunos años una guía de práctica general. Y cuando hablamos de reflujo, pensamos en la regurgitación. Y hace ya casi 5 años se publicó la última actualización de los criterios de Roma, que son los criterios que establecen definiciones para los trastornos digestivos funcionales, y la regurgitación, por supuesto, es siempre protagonista. Y está definida en lactantes sanos, empieza más o menos sobre la 3ª semana y puede ser todo el primer año, y es regurgitación 2 o más veces por día, 3 o más semanas. Por supuesto, sin ninguna condición específica para ese paciente, ni arcadas, ni sangrados, ni síntomas respiratorios, ni problemas de crecimiento o síntomas extradigestivos como pueden ser los síntomas respiratorios. Y que no se explique orgánicamente por ninguna situación. Eso es lo que llamamos
lo que se conoce normalmente como el vomitador feliz, que todos los pediatras estamos súper familiarizados con este tema. Pero resulta que como nos gusta sufrir, hoy no vamos a usar esta hora para hablar de eso. Hoy vamos a usar la hora para ver la enfermedad por el reflujo gastroesofágico, pero específicamente en las unidades neonatales. Y vamos a hablar en general. Cuando haya alguna consideración especial se las voy a hacer en pública, pero vamos a hablar no solamente del prematuro, sino también del recién nacido críticamente enfermo que ustedes tienen en sus unidades, ¿de acuerdo? Y permítanme comenzar con las definiciones comunes. En 20 años estas definiciones no han cambiado, se mantienen después de los consensos, y el último publicado hace ya un par de años, se mantienen relativamente estables. Empezamos con la regurgitación. Recuerden, es la visualización del contenido gástrico, que no tiene ninguna consecuencia negativa a largo plazo, no requiere ninguna intervención médica y usualmente pues no nos da problema, más allá de explicar un poco a la mamá, al papá, a los familiares qué es lo que está pasando y que darles una certeza de seguridad. Eso es regurgitación. El reflujo gastroesofágico se define más fisiológicamente como el paso del contenido del estómago al esófago, y eso es con o sin regurgitación y vómito. Y es un proceso fisiológico común. Los lactantes pequeños, sobre todo si estamos hablando en el primer trimestre de la vida, pueden tener hasta 60, 70 episodios de este paso del contenido gástrico al esófago en un día, en 24 horas. Y lo consideramos realmente un proceso fisiológico muy frecuente. Pero tenemos la enfermedad por reflujo gastroesofágico, quienes hacemos la pediatría desde el siglo pasado, nos acordamos que nos hablaban del reflujo y del reflujo fisiológico y el reflujo patológico. La definición en realidad es el reflujo versus enfermedad por reflujo. Y también se ha indicado, se ha incluido en la definición, en definiciones comunes, la enfermedad por reflujo gastroesofágico refractaria, que es el problema digamos, de enfermedad, son síntomas ya problemáticos que afectan la calidad de vida tanto del paciente como de su familia en el contexto de la regurgitación, pero cuando es refractaria esa enfermedad es que no hay respuesta adecuada al manejo médico, que es más o menos, digamos, entre la enfermedad por reflujo y la enfermedad por reflujo refractaria es lo que tenemos en nuestras unidades en el día a día. Entonces, cuando estamos hablando ya cuando abrimos las puertas y entramos a la unidad neonatal, tenemos un contexto en particular que es el que nos plantea el problema. Ese contexto significa, primero, que nuestros pacientes tienen una heterogeneidad en el neurodesarrollo. Entonces ustedes tienen prematuros extremos, tienen prematuros tardíos, tienen prematuros de peso adecuado, prematuros de peso bajo, tienen a término con retrato con restricción del crecimiento intrauterino o simplemente el paciente a término de buen peso con alguna condición crítica que lo llevó a la unidad. Entonces, aquí el neurodesarrollo es muy importante porque les voy a mostrar cómo toda la condición aerodigestiva tiene que ver con ese desarrollo en particular y los síntomas más o menos problemáticos dependen de eso. Y además todos los cambios fisiológicos y fisiopatológicos que tienen nuestros pacientes por las comorbilidades. Entonces están toda la constelación de problemas respiratorios o la sepsis, la respuesta inflamatoria, cada una de las condiciones de los problemas más frecuentes que ustedes piensen en sus pacientes de la unidad neonatal, conllevan una serie de cambios fisiopatológicos específicos para cada comorbilidad que hacen que esos pacientes sean aún más diferentes. Y tomando un poco este tema, quiero que vayamos insistiendo en muchos de estos pacientes tienen síntomas cardiorrespiratorios, por supuesto, relacionados con lo que son los síntomas aerodigestivos. Entonces, al final les voy a mostrar, mentiras, no tanto al final, un poco en el transcurso de la presentación les voy a mostrar cómo es absolutamente lógico que tanto fisiológica como anatómicamente se compartan todos estos síntomas, pero en realidad tienen una naturaleza muy inespecífica. Y al tener una naturaleza inespecífica que tiene que ver con la embriología, con el desarrollo
intrauterino, tiene que ver con la conformación incluso de todo lo que es el eje cerebro-intestino. Asimismo se manifiestan estos síntomas. Y un problema que también quiero llamar la atención en el contexto general de este tema que estamos conversando hoy es las muchas diferentes formas que hay para aproximarnos al diagnóstico y al tratamiento. Y no es más que una crítica constructiva, es una descripción de un hecho real, y es que depende de dónde estemos, depende de qué tanto sepamos o qué experiencia tengamos al respecto, podemos hacer cosas distintas para diagnosticar estos pacientes o incluso para tratarlos. Entonces esa variabilidad hace que todo esto repercuta en que la enfermedad por reflujo, que el reflujo gastroesofágico en nuestras unidades neonatales sea de verdad un problema. Pero ¿qué tan frecuente es nuestro problema? Digamos que no sabemos con exactitud qué tan frecuente es. Eso se debe a que no tenemos una definición de diagnóstico exacta. A veces nos vamos un poco por los síntomas que tiene ese paciente, y esos síntomas, como les decía, cambian muchísimo de acuerdo a las comorbilidades. No hay una prueba diagnóstica de oro que fácilmente, fácilmente disponible, fácilmente interpretable, fácilmente aplicable, con la que podamos rotular un paciente con reflujo versus no reflujo o enfermedad por reflujo versus no enfermedad. Y como les decía, las estrategias de manejo generalmente son empíricas con base en nuestro conocimiento y experiencia. Entonces, en general y menos en nuestro país, no hay datos para saber exactamente qué tan frecuente es el problema del reflujo en nuestras unidades. Les muestro algunos datos. Estas referencias, algunas tienen más de 10 años, pero en las unidades de cuidado intensivo neonatal en Estados Unidos, en promedio, la prevalencia de la enfermedad por reflujo puede llegar hasta una cuarta parte de los pacientes. Lo que pasa es que la descripción de la casuística es de una variación amplísima, desde el 2 hasta el 90%. Lo que sí es cierto es que tiene unos costos muy importantes. Por admisión por paciente pudieran ser incluso cifras de hasta $70,000, y tiene que ver también con los días extra de hospitalización, que en algunos estudios se han documentado incluso hasta 25, 30 días adicionales de hospitalización simplemente por la condición digestiva. Y tengamos esto también, quiero traer a la mesa también este punto, y es que fácilmente somos proclives a la prescripción, a la formulación de los medicamentos, y estoy hablando de la terapia antisecretora ácida, de los inhibidores de bomba de protones en particular. Las prescripciones en estos mismos estudios son casi una cuarta parte de los pacientes que vemos en las unidades. Y otro problema adicional es que normalmente cuando le ponemos un tratamiento a un paciente, no solamente lo va a tener ahí en la unidad, sino que probablemente va a seguir con ese tratamiento, y las guías que recomiendan manejo de inhibidores de bomba por 4 o 8 semanas, terminamos teniendo los pacientes bajo estos tratamientos 6, 8, 10 meses, con los efectos adversos que puede tener, que a veces no hacemos el seguimiento adecuado. Entonces, tenemos un contexto en nuestras unidades neonatales, es un problema, y les estoy mostrando algunos datos de qué tan frecuente es ese problema. Entonces, como tenemos una situación que es necesario resolver, han surgido intentos y estrategias por aclararnos un poco el punto. Y hace ya un par de años largos se publicó por Shiwan un reporte clínico en la Academia Americana de Pediatría sobre el diagnóstico y manejo del reflujo gastroesofágico, pero nos dio una luz fantástica, y fue, bueno, venga, vamos a hablar de los prematuros en particular, no tanto al final específicamente del ámbito hospitalario de la unidad neonatal, sino también un poco de ese prematuro que después está en seguimiento ya ambulatorio en los planes canguros. Y empezó a ponernos algunos puntos y dijimos, bueno, este es un documento perfecto, a los médicos nos encantan las guías de práctica clínica, nos encantan los consensos, nos encantan como estas recetas que nos ayudan a tomar decisiones un poco más rápido, pero resulta que no fue así. Les muestro esta imagen que ustedes están viendo. Ah, bueno, por cierto, me hicieron mucho bullying por la foto que incluyeron por mi foto que incluyeron en la invitación para esta reunión. Esa foto es como de los años 90, creo, del siglo pasado. Pues esta gráfica que les estoy mostrando es como de esa misma época. Y
nos ayuda un poco a entender la fisiología de la regurgitación del lactante. Este, por supuesto, no es un prematuro ni es un neonato que tienen ustedes en sus unidades, pero nos muestra un poco cómo fisiológicamente es muy frecuente tener la regurgitación. Y conociendo estos datos fisiológicos, pues entendemos, nos podría ayudar un poco más a resolver el problema. Resulta que cuando vemos todos los documentos para neonatos y para prematuros, no funciona así, no es tan sencillo. Y quiero dejarles, esta pantalla es muy importante para que hagamos probablemente más adelante alguna reflexión al respecto, y les explico. Estos son todas las relaciones neuroanatómicas, toda la función neurofisiológica que hay entre lo que es aerodigestivo, y entonces estamos hablando de cavidad oral, faringe, esófago y estómago, con todo lo que es específicamente cardiopulmonar y aún más allá neurológico. Para entender este gráfico, simplemente ustedes están viendo pues la descripción en estos párrafos. La región y el nervio están en las letras de color negro. Entonces, por ejemplo, la laringe es todo lo que tiene que ver con con el décimo par, con el mandibular, el facial, todo el de C1 y C2, los nervios simpáticos, toda la zona laringea tiene que ver específicamente con esa inervación. Y en verde ustedes ven el color, las funciones específicas de la región. Entonces, en el ejemplo que les estoy dando es proteger específicamente la vía aérea inferior, tanto pues todo lo que tiene que ver con respiración y con fonación, sobre todo ya en el recién nacido o en el prematuro un poco más viejo. Y en el azul están los problemas que se pueden condicionar por la regurgitación. Y fíjense ustedes que es tan relacionado específicamente todo esto y tiene que ver con su desarrollo, con su formación embrionaria y con todo el desarrollo gestacional, que entendemos por qué hay una relación tan importante en todo lo aerodigestivo con síntomas cardiorrespiratorios, cardiopulmonares. Y un punto a destacar aquí es el reflujo versus el reflejo. Esta intrincada relación neuroanatómica tiene que ver con que el paciente, por supuesto, puede tener paso del contenido del estómago al esófago y hacer directamente toda la irritación y los problemas, pero puede ser también reflejo. La gran dificultad es que ni siquiera el contenido gástrico ni siquiera tendría que pasar al pulmón o aspirarse, pasar a la vía respiratoria, sino que simplemente por irritación refleja de esas zonas, de esas regiones, como están inervadas, se puede producir incluso laringoespasmo, broncoespasmo y otras complicaciones. Entonces, una de las cosas que ha cambiado en la última década, tal vez, son las descripciones de la relación fisiopatológica que tiene el reflujo. Entonces, por eso es tan importante entender estas relaciones neuroanatómicas y cómo funcionan para explicar un poco la enfermedad en nuestras unidades neonatales. Y esa explicación, que no fue muy profunda, tiene la intención simplemente de que hagamos un repaso de fisiología aplicada. ¿De qué nos sirve esto? Y esta lista de condiciones fisiológicas, fisiopatológicas que ustedes están viendo en este momento, simplemente tiene la intención de que veamos una ruta de cuáles son las posibles opciones terapéuticas. Entonces, dependiendo específicamente cada uno de estos componentes, es que se han diseñado y se han desarrollado y hemos utilizado en la práctica clínica general la terapéutica. Entonces, recuerden ustedes que el estómago acomoda no solamente la comida, sino la saliva, moco, secreciones gástricas. Las diferentes partes del estómago tienen contracciones específicas, rítmicas, en un complejo migratorio para llevar ese contenido hacia el duodeno, y prácticamente no es un solo estómago, sino que cada parte del estómago tiene una función diferente de almacenamiento y luego de paso de preparación para paso del bolo digestivo hacia el duodeno.
Y todo el músculo liso que está en la curva mayor protege la unión esófago-gástrica, siendo una especie de válvula durante la distensión fúndica del fondo del estómago, porque claro, cuando el estómago está lleno hay esa distensión y hay mayor presión. Entonces todo esto es lo que repasábamos en la Facultad de Medicina de lo que se llaman los mecanismos anti-regurgitación y lo que favorece datos anatómicos y fisiológicos que pueden favorecer la regurgitación. La presión intraabdominal es muy importante porque es el factor crítico en el que se puede sobrepasar la presión del esfínter esofágico inferior para que se produzca la regurgitación. Y en toda la mayoría de los textos y los documentos sobre reflujo se coinciden que las relajaciones transitorias no controladas, es decir, sin deglución del esfínter esofágico inferior, es el factor principal para tener síntomas de reflujo y enfermedad por reflujo. Y una cosa muy importante que en las unidades neonatales tenemos muy en cuenta es el retraso del vaciamiento gástrico. Siempre pensamos que esos pacientes que tienen por alguna condición o alguna comorbilidad retraso en el vaciamiento gástrico terminan teniendo más reflujo, y lo que se ve ahora es que necesariamente no es así, y cada vez se interroga más que ese retraso del vaciamiento tenga que ver específicamente con tener enfermedad por reflujo o no. Y un factor también determinante es la exposición que tiene el esófago, sobre todo el esófago distal, donde está el esfínter esofágico inferior, con el ácido. Recuerden ustedes que no es como el reflujo del niño grande o del adulto, que se condiciona muchísimo por el ácido. Nuestro prematuro, nuestro recién nacido, como está teniendo, digamos, una alimentación constante, la acidificación de su estómago no es igual, y muchas veces el problema no tiene que ver con el ácido en particular, y gran problema, porque eso inmediatamente nos hace pensar que si el problema no es el ácido, probablemente la inhibición del ácido no sea la solución más oportuna. Entonces no sería un problema tanto del ácido, sino más un problema de motilidad, un problema que tiene que ver con las relajaciones transitorias no controladas del esfínter. Entonces, bueno, no es solamente que el contenido del estómago pase al esófago. Les reitero, reflujo versus reflejo puede ser simplemente una relación incluso neuroendocrina de irritación refleja de fibras aferentes, y eso producir todos los síntomas sin que este prematuro, este recién nacido, tenga específicamente el esófago lleno del contenido gástrico. Y aquí es muy sensible a receptores de todo tipo, de motilidad, de osmolaridad, de química, depende no solamente de ese ácido, sino de cuánto cloro hay en las secreciones gástricas, y más aún, todas estas manifestaciones y el hecho de cómo se ajustan esos reflejos tienen que ver con maduración tanto gestacional como postnatal en ese prematuro, y tiene que ver con las comorbilidades, como les estoy contando, incluso con otras cosas que no sé qué tanto de verdad hacemos un seguimiento en nuestras unidades neonatales, como los patrones de sueño de esos pacientes. Entonces, permítanme aquí en este momento detenerme solamente unos 30 segundos con esta perla. Los eventos cardiorrespiratorios y el reflujo gastroesofágico. Entonces, como les decía, hablábamos de apneas hace 20 años, hubo un tiempo en que hablábamos de los episodios ALTE, y entonces en las unidades neonatales teníamos muchos de estos pequeños que ya se habían ido a su casa y no tenían aparentemente ningún problema, ninguna comorbilidad, y regresaban en medio de la angustia y la urgencia por un evento cardiorrespiratorio. Eso progresaba a descripciones pediátricas muchísimo más profundas de lo que ahora hay literatura del episodio Brue. Pero en realidad, si yo les hiciera a ustedes la pregunta, ¿qué tanto creen que los eventos cardiorrespiratorios se relacionan con la enfermedad por reflujo? ¿Qué me contestarían ustedes? ¿Cuál sería su experiencia o lo que han visto en su práctica? Desafortunadamente, cuando uno hace esa pregunta y quiere saber si están o no relacionados estos dos eventos, los estudios son absolutamente conflictivos. Algunos, dependiendo de la metodología como están hechos, algunos la apoyan un poco, pero realmente la gran mayoría, luego de leer un gran número de referencias, es que probablemente no tienen una relación directa. Es más, el problema aquí es que la terapia de supresión del ácido ha demostrado evidentemente que no beneficia al prematuro, no beneficia al neonato para estos eventos en particular.
Y no solo eso, sino que las descripciones dicen que en el recién nacido sano y en el prematuro, digamos, no complejo, el 32% de los prematuros, dependiendo también la maduración y el tipo del estímulo, pueden incluso tener eventos tipo bradicardia con los estímulos faringios. La tercera parte, imagínense ustedes, de los prematuros que no revisten mayor complejidad, pueden tener este tipo de eventos. Y tiene que ver también con la maduración vagal. Recuerden ustedes, está descrito que el control y la regulación de esa maduración vagal que tiene que ver con el patrón respiratorio se puede alcanzar perfectamente, incluso solamente hasta las 44, 46 semanas posconcepcionales. Entonces, la integración que hay entre esos reflejos aerodigestivos y todo lo cardiorrespiratorio es lo que hace que, digamos, pudiera producirse un evento relacionado, y cuando hay alteraciones de este patrón aerodigestivo, pues puede haber retraso en la recuperación de algunos de estos prematuros, sobre todo de sus unidades neonatales. Entonces, al final lo que yo les podría decir es que los estudios son conflictivos, pero no parece haber una relación alta. Cuando hablamos de apnea en particular, no piensen en la enfermedad por reflujo en el primer renglón de sus diagnósticos diferenciales, y la descripción de este tipo de eventos, por supuesto, se ha actualizado, se ha mejorado, pero al final el reflujo no parece ser tan frecuente causa para todos estos problemas. ¿De acuerdo? Muy bien, vámonos al diagnóstico. ¿Qué vamos a hacer después de estas consideraciones del problema? ¿Qué tan frecuente es? Fisiopatológicamente, ¿por qué lo tenemos como una situación relevante en nuestras unidades neonatales? Veamos un poco el diagnóstico. Entonces, en las unidades vamos a tener signos y síntomas que podemos agrupar, digamos, muy a manera esquemática para facilitar hacer una lista de chequeo y que no se nos escape ninguno. La enfermedad por reflujo relacionada a eso tiene cambios en su comportamiento, el llanto excesivo, la irritabilidad, los cambios posturales que están clásicamente descritos. Los síntomas más relacionados con disfagia tienen que ver con una pobre alimentación oral o incluso con el rechazo que puede tener el recién nacido, con falla para crecer o pobre ganancia de peso en ese seguimiento estricto que se hace diariamente. Todo lo respiratorio, lo relacionado con lo respiratorio, está desde la tos crónica y el estridor, pasando por esa apnea que está cuestionadísima sobre si es eficientemente la enfermedad por reflujo, como les decía, y lo que son infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior. Y no solamente respiratorio, ampliémoslo un poco más a lo cardiopulmonar, y ahí pensemos en la bradicardia, la desaturación, pero como les decía, el prematuro no complejo, la tercera parte de esos prematuros, de acuerdo a la maduración vagal, pueden tener, según la intensidad del estímulo, por supuesto, bradicardia con el estímulo faríngeo. Y pueden haber otras cosas, congestión nasal, sinusitis, las otitis, que no son tan comunes en las unidades neonatales, son un poco ya cuando mandamos a esos niños para hospitalización o cuando están en su casa, y la anemia, la esofagitis, que puede causar sangrado, incluso microscópico, y que puede llevar a estos prematuros si tienen comorbilidades específicas, pues mucho más. ¿Qué complicaciones en las unidades neonatales? La esofagitis por reflujo, como les decía, el reflujo que puede causar incluso cambios en la mucosa con cicatrización y luego estrecheces, la neumonía aspirativa recurrente y los síntomas extradigestivos, particularmente lo nasofaringio y lo laringio. Entonces, esas complicaciones sí las pueden ver ustedes, las pueden alcanzar a ver en sus unidades neonatales. Y un concepto que quisiera que también tomáramos la foto en este momento es lo que se llaman las banderas rojas, los signos de alarma. Los clínicos somos muy acuciosos en que en toda la batería de diagnóstico, siempre con base, por supuesto, en la historia clínica, tratamos de definir cuáles son los riesgos para hacer un diagnóstico específico. Y estas banderas rojas están definidas por la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica como, bueno, yo tengo un paciente que puede tener regurgitación o que puede tener vómito o que no está tolerando bien, tiene algún problema de alimentación, y yo quiero
que la primera línea del diagnóstico sea el reflujo, pero necesitamos pensar también en otras cosas. Si tiene vómito, pues podemos pensar en cuadros anatómicos, estenosis del píloro, puede tener una infección urinaria, puede tener patología intracraneana. Si hay fiebre, usualmente pues no tiene que ver solamente con el reflujo, sino todo lo que tiene que ver con infección. El vómito cuando es bilioso, y lo pongo en una categoría diferente del vómito para que lo tengamos muy presente, y siempre el vómito bilioso pues nos prende la alarma inmediata de la obstrucción intestinal. El sangrado, la hematemesis, probablemente que es un tema del que podemos hablar en otra ocasión, todos los sangrados gastrointestinales de esos pacientes de ustedes en las unidades neonatales. La rectorragia, que no tiene que ver evidentemente con el reflujo, entonces ustedes piensen siempre en condiciones como la sensibilización, la alergia a las proteínas de la leche de vaca, colitis infecciosas o patología quirúrgica en particular. Ese paciente que está permanentemente distendido puede tener algo anatómico, puede tener una obstrucción o puede tener algo de dismotilidad que tiene que ver con la mayoría de las comorbilidades que ven ustedes en sus pacientes, o diarreas crónicas que si están acompañadas específicamente de síntomas digestivos altos, pues más allá de los síndromes raros, los que no vemos frecuentemente, de problemas de las vellosidades intestinales, podemos tener problemas más frecuentes como la alergia a las proteínas de la leche de vaca. Entonces, entre signos y síntomas, complicaciones y diagnósticos diferenciales es el contexto sobre el cual podemos hacer el diagnóstico. Entonces, quiero mostrarles simplemente, a manera de resumen, este par de cuadros que siguen, están muy cargados, pero quería en una sola mirada, en una sola visión, poderles hablar un poco de lo que tenemos de diagnóstico. Y estas dos tablas son digamos, las pruebas de diagnóstico que tenemos para la enfermedad de reflujo en la primera columna. Luego, las ventajas, que las ventajas están relacionadas, involucradas, por supuesto, con la indicación específica de cada una de esas pruebas. Y en la tercera columna, las desventajas. Entonces, muy rápidamente, la radiografía de vías digestivas. Recuerden, ustedes nos sirven específicamente para alteraciones anatómicas, nada más. Vamos a hablar algunos minutos al final sobre digamos, las opciones de tratamiento en cuanto a la cirugía antirreflujo y otros procedimientos, pero en realidad la gran indicación que tienen las vías digestivas, que eso lo comparten no solamente sus prematuros y los pacientes neonatales, sino también en todo el reflujo de los lactantes, es diagnosticar alteraciones anatómicas. Si ustedes tienen esa sospecha, ahí es donde nos puede ayudar. Pero el hecho de que ustedes hagan una radiografía de vías digestivas y el radiólogo nos mande unas fotografías o nos mande un video en el que se vea regurgitación, no quiere decir que el paciente tenga una enfermedad por reflujo o que sus síntomas, los síntomas que estamos evaluando, incluso los extradigestivos, sean por reflujo. Y además, pues todo lo que tiene que ver con radiación en pacientes que tienen ustedes en sus unidades y que están permanentemente tomando radiografías del tórax, del abdomen y lo demás. La ecografía. El ultrasonido es muy importante también para alteraciones anatómicas. Cuando los pacientes tengan vómito y ustedes no estén muy seguros si tiene que ver con el reflujo o no, si creen que puede ser una causa no gastrointestinal, como una causa renal, una causa hepática, ahí nos puede ayudar mucho. Pero la utilidad específica para la enfermedad por reflujo es muy limitada, sobre todo también partiendo digamos que es un examen que es operador dependiente. Las endoscopias. Las endoscopias, bueno, tienen la particularidad que no en todos los centros tienen ustedes gastroenterólogo o equipo. Los endoscopios pediátricos y los endoscopios neonatales pues no están en todas las instituciones, pero es muy útil en la medida en que podemos determinar si hay o no esofagitis y podemos determinar por medio de biopsias, tomando las biopsias, cuál es la causa de esa esofagitis. Entonces ahí hablamos de la esofagitis erosiva, de la enfermedad por reflujo, o puede ser otra cosa, puede ser una esofagitis eosinofílica con toda esa constelación de síntomas y no ser simplemente enfermedad por el reflujo. Y claro, si hay alguna complicación, una estrechez, algo anatómico, eso también lo puede ver el endoscopista. Ahora, el problema es que tener una endoscopia normal, y aquí nos pone otra vez en el punto de partida, no excluye que el paciente pueda tener una enfermedad por reflujo. Hay algunas cosas de los biomarcadores y se los menciono simplemente como por información general, como la pepsina en saliva,
que se puede evaluar incluso cuando se hacen lavados broncoalveolares, incluso en niños más grandes se hacían, ya ha entrado en desuso clínicamente y es más como de investigación que quedó condensada. También de fusiones del oído medio y otras cosas, pero realmente no hay una correlación real. Primero, no hay unos datos exactos de cuáles son los valores normales y después no hay una correlación real entre esos resultados y la severidad, la gravedad de los síntomas. Y otro de los estudios que frecuentemente disponemos para las unidades neonatales son las gamografías. La gamografía nos ayuda un poco más a medir el vaciamiento gástrico. Uno puede ver, el gamografista puede en ese momento que está realizando el examen ver episodios de aspiración o de reflujo, pero otra vez, eso no diagnostica la enfermedad por reflujo y no nos ayuda a relacionar ese episodio de reflujo, lo veamos o no lo veamos, con algún síntoma en especial, y sobre todo tampoco hay valores de referencia específicos, menos en recién nacidos o en prematuros. Entonces, esta primera visión es para que tengamos en cuenta que deberíamos un poco más juiciosamente solicitar estas pruebas de diagnóstico en consideración de lo que podemos buscar y encontrar, y sobre todo también en las desventajas que pueden tener. Eso nos lleva, muy desafortunadamente, y aquí planteo una de las, digamos, de las tendencias que creo que nos van a dejar un poco tristes de esta presentación, y es que estudios como las manometrías de alta resolución, en las que yo puedo ver específicamente cómo se está moviendo el esófago, cómo está cambiando, cómo está haciendo la peristalsis y cómo se comporta contra la deglución, o por supuesto la impedancia, la pH impedanciometría esofágica, en el cual yo puedo correlacionar los síntomas y puedo ver si hay un episodio de regurgitación, un episodio de reflujo, y ese reflujo es gas o es aire, o es líquido o es mixto. Y además puedo saber si es ácido o es débilmente ácido o es alcalino, y además puedo saber cuáles son los cambios en la mucosa que me puedan incluso sugerir que hay esofagitis. Entonces ya como que nos cambia la lámina. Y entonces la manometría, la pHmetría y la pHmetría asociada con impedanciometría probablemente es el camino por el cual se está conduciendo el diagnóstico. Las manometrías de alta resolución y para prematuros y recién nacidos no están disponibles con facilidad en muchas de nuestras instituciones, pero podemos ver todos los problemas de motilidad. Les insistía hace unos minutos que tenemos un problema más que de acidez, tenemos un problema de motilidad, y ahí la manometría podría ser muy, muy interesante. Además, digamos, nos puede mostrar eficientemente cómo se está moviendo y acomodando el esófago, aunque no nos diagnostica la enfermedad como tal, sí se puede poner combinada con otros exámenes, y se puede hacer monitoría cardiopulmonar y se puede tener la saturación y podemos ver cómo se está comportando ese paciente con una evaluación detallada de lo que es la protección aerodigestiva, cómo está haciendo la deglución, si la vía aérea se protege o no. Entonces puede ser muy, muy importante. La pHmetría la hemos dejado de usar en realidad porque lo que queremos ahora es la pHmetría siempre asociada a la impedanciometría, que sería el camino de diagnóstico. Entonces podemos determinar si hay exposición ácida esofágica de forma patológica, si hay reflujo ya sea ácido o no ácido y qué tan alto está llegando ese reflujo, las diferencias, como les decía, del contenido de la regurgitación, y se puede hacer una correlación, y aquí probablemente es lo más útil a la hora de hacer un diagnóstico, y es la correlación que hay entre síntomas agudos con esos episodios. Con esos episodios de regurgitación plenamente definidos, hay una serie pues, de criterios: el tiempo de la regurgitación, el aclaramiento del contenido del esófago, ciertas mediciones, digamos, que son ya muy técnicas, muy particulares, pero lo que quiero que tengamos en cuenta es que yo puedo, por la pHmetría con impedanciometría, determinar específicamente cuál es la exposición de ese esófago, hacer una base de cómo ese esófago pueda estar inflamado o no, y por supuesto correlacionar los síntomas con ese comportamiento esofágico. ¿De acuerdo? Muy bien, se nos va acabando el tiempo, pero estoy seguro que no me volverían a invitar si cuando hablamos del problema del reflujo, de la enfermedad por reflujo en las unidades neonatales, pues no hablamos del tratamiento.
Entonces, vamos a dedicar esta última parte, estos últimos minutos antes de conversar, al tratamiento. Y voy a ser muy puntual para que podamos tener en el escenario como la visión completa, el panorama completo del tratamiento. Entonces, vean ustedes, hay varias guías vigentes. Está la guía de la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología Pediátrica, que se alinea un poco a la Academia Americana de Pediatría y a algunos centros de neonatología en Estados Unidos sobre todo. Muy importante una historia clínica y un examen físico correcto, los signos de alarma y las banderas rojas que les mencionaba anteriormente. Y aquí el primer paso tiene que ver mucho con la alimentación. Yo creo que la experiencia que tienen ustedes en sus unidades un poco es esa. El primer escalón rápidamente que necesitamos abordar, en consideración, por supuesto, de todas las necesidades nutricionales y los objetivos nutricionales que son tan importantes para este paciente, sobre todo en el contexto de comorbilidades, es la nutrición y la alimentación. Y la NAPSGAN dice, mire, evitemos sobrealimentarnos o tener malas técnicas de alimentación. Más de la mitad de los pacientes son simplemente eso. Y las estrategias que no las podemos aterrizar de forma puntual, pero quiero que lo piensen simplemente en volúmenes que van bajando, que son más reducidos, o tiempos que van aumentando. Tomas más frecuentes, infusiones continuas. En el tema de los espesantes, la Academia Americana de Pediatría tiene un documento muy interesante. Pues claro, hay fórmulas infantiles que tienen espesantes específicamente y tienen cambios proteicos. No son fórmulas diseñadas específicamente para los prematuros con necesidades nutricionales específicas, o cuando utilizamos otros espesantes, por ejemplo, con base en cereales como arroz, tienen también otras consideraciones porque puede ser más los problemas que tengamos que el beneficio, pero siempre dando prioridad a la lactancia materna. Cuando no es lactancia materna y tenemos un paciente que está siendo alimentado con una fórmula, la Academia Norteamericana, la Sociedad Norteamericana de Gastroenterología, plantea una prueba con una fórmula extensamente hidrolizada de aminoácidos. O si está siendo lactado, por supuesto, como manejamos las alergias en los lactantes, con una dieta de eliminación de alérgenos lácteos para la madre. Esto, recuerden ustedes, necesitamos ponerlo más allá de la guía en los casos particulares, porque recuerden ustedes que las necesidades del prematuro específicamente son diferentes y bueno, es otra discusión cómo los vamos a alimentar o cómo les vamos a aportar todos los nutrientes o la energía que necesitan. Pero al final, si ustedes tienen un paciente, de acuerdo a esta guía, que han hecho el diagnóstico de una enfermedad por reflujo, por síntomas que son problemáticos, incluso extradigestivos, necesitamos saber si eso es ácido versus no ácido y necesita una evaluación completa que incluye un gastroenterólogo, que incluye probablemente una pH-metría con impedanciometría. Y los medicamentos, recuerden, si al final es un tema que tiene que ver con ácido, ya lo hemos demostrado, la terapia de inhibidores de bomba de protones por tiempos cortos, entre las 4 y las 8 semanas, puede ser bueno. Hay algunos apartes de la cirugía que si nos da tiempo los vemos luego. Y la otra gran guía tiene que ver con la que desarrolló NICE. NAPSGAN y Academia Americana, muy de este lado del mundo, NICE para Europa. NICE empieza con la educación a los cuidadores, eso incluye cuando estamos en nuestras unidades neonatales, por supuesto, al personal de salud, y arranca por diferenciar si es o no enfermedad por reflujo. Las banderas rojas, la evaluación y otra vez el primer paso es la alimentación, reducir volúmenes, tomas frecuentes, espesamiento de la fórmula y plantean en los neonatos, de pronto ya no cuando están, y les voy a hacer un comentario adicional de eso, ya no cuando son prematuros o están en los cuidados intensivos, sino después incluso alguna prueba con alginatos. Y por supuesto, si el problema es vómito, dificultades de alimentación, que no sube de peso, que tiene todos los cambios posturales, o sea, la manifestación clásica, ahí con la demostración específica de que el problema es el ácido, podemos ir con los inhibidores de bomba. La endoscopia para definir si hay o no esofagitis y por supuesto aquí en el tema de la alimentación quiero también ponerles un punto para que ustedes reflexionen y es si está teniendo un reflujo que tiene unas consideraciones aerodigestivas específicas de maduración, esos prematuros muy pequeños ya los están alimentando,
probablemente en todo lo que tiene que ver con alimentación, con reducir los volúmenes, con infusiones continuas, también se pudiera agregar en el riesgo de aspiración pulmonar específicamente la alimentación con sondas avanzadas. Y los medicamentos, ¿qué nos dicen las guías? Miren, digamos hay una sección de medidas que no son farmacológicas, todo lo de alimentación, todo por supuesto lo de la posición, cómo lo vamos a hacer más en prematuros, el decúbito derecho versus el izquierdo, el prono versus el supino, pero cuando hablamos de medicamentos, la triste historia es que los antiácidos, y ahí hablamos del hidróxido de aluminio, de magnesio, los fosfatos, las sales de bicarbonato, no se usan en recién nacidos, por favor, no los usamos. La terapia antisecretora ácida. Estas referencias, por supuesto, no abarcan los últimos 6 meses que la FDA y el INVIMA ha retirado ranitidina, que era, por supuesto, una de las herramientas, por supuesto, más comunes. Entonces, tiene que ver sobre todo más con los inhibidores de bomba de protones. Para las guías NICE, por ejemplo, no las usen cuando el síntoma es solamente la regurgitación. Si es un síntoma aislado, si solamente son síntomas digestivos, la regurgitación, no usen el bloqueo de ácido. Y para la Academia Americana de Pediatría, no se utiliza de forma empírica cuando los síntomas sean respiratorios o cardiovasculares, sobre todo en los prematuros. Entonces, no lo utilicen en esos casos. Se debe utilizar solamente cuando tenemos ya pHimetría e impedanciometría que nos demuestra eficientemente que el problema es ácido y por periodos cortos, como les decía, entre las 4 y las 8 semanas, pero hay muy correlacionado con los síntomas. Los protectores de mucosa como el sucralfate, pues están contraindicados en los recién nacidos y sobre todo en los prematuros. Se han descrito una mayor frecuencia de besoares, por ejemplo, entonces tampoco los usamos. Los proquinéticos, que estábamos acostumbrados, metoclopramida, domperidona, eritromicina, no se usan en la unidad neonatal, no se usan. La evidencia muestra que no son suficientemente efectivos y además que los efectos adversos, tanto cardiovasculares en el caso de la eritromicina, por ejemplo, son cada vez más frecuentes. Los alginatos, no se pueden utilizar crónicamente, como les mostraba, podemos hacer pruebas y para los lactantes más grandes ya vienen incluidos en las guías actualizadas hace 2 años. Pueden ser benéficos, nos pueden dar un alivio de síntomas, pero no cuando la alteración es la apnea. Cuando lo que ustedes están tratando de relacionar con el síntoma o tratar sea la apnea, ahí no utilizamos alginatos. Y estos inhibidores esa es la sigla común en inglés de las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior, y está atropina, baclofeno, cannabinoides, todos estos medicamentos. En realidad, pues no hay documentos, no hay estudios que nos muestren cuál es su eficiencia y su seguridad para los recién nacidos y para los prematuros. Entonces, son muy efectivos. Por supuesto, vienen en el target específico de lo que es la fisiopatología del reflujo, pero no tenemos información para poderlos utilizar de forma adecuada. Incluso ahí también están el óxido nítrico, morfina, otras cosas. Entonces, ese es el triste panorama de los medicamentos. Y ya para cerrar, algunas consideraciones muy específicas. Muchos de nuestros pacientes tienen factores de riesgo particulares, las anormalidades congénitas, por ejemplo, todos sus pacientes de la displasia broncopulmonar, los pacientes que tienen ya secuelas neurológicas, y además estos son pacientes que no solamente son sus comorbilidades, sino el tratamiento que usamos para esas comorbilidades, cafeína, broncodilatadores que sabemos que aumentan la secreción ácida y disminuyen, afectan el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces, si hacemos un repaso, tenemos que poner estas consideraciones porque estamos hablando de alimentación, de posición, de lo poco que tenemos para diagnóstico y de medicamentos en el tratamiento, pero si ustedes ven que se pueden ajustar estos factores de alguna forma en particular, el mejor control de la displasia, el uso de estos medicamentos, probablemente eso nos va a ayudar. Y la otra cosa es que el tratamiento basado en síntomas no es una práctica que deberíamos llevar en nuestras unidades neonatales. Necesitamos tener una causa demostrada relacionando el reflujo con los problemas respiratorios, en el caso de que ese sea el problema de nuestro paciente, porque ya sabemos que es extremadamente raro, no solo los respiratorios, sino
extremadamente raros los eventos cardiopulmonares, y cuando ese paciente les hace bradicardia y cianosis y otras cosas, incluso no es más frecuente que no sea el reflujo, es decir, del estómago al esófago, sino sean problemas más de deglución, de relación con la deglución que tiene que ver con su condición neurológica o con su madurez. Y para cerrar simplemente esto que tiene que ver con esas controversias, ¿qué cosas están pendientes y están publicadas en una referencia muy interesante que estaré encantado de compartir con ustedes, que se publicó este año en las clínicas de perinatología? Y es, bueno, ¿qué cosas todavía no hemos resuelto en nuestras unidades neonatales? Y no hemos resuelto específicamente cosas que tienen que ver con lo anatómico, cosas que tienen que ver con los criterios de diagnóstico en particular, o lo que tiene que ver con el tratamiento. Si vamos a utilizar ya medidas más conservadoras, si vamos a seguir utilizando, si creemos que espesar la alimentación, la fórmula, podría ser una ventaja, cómo vamos a utilizar y cuánto tiempo vamos a utilizar la secreción de ácido. Y en una próxima invitación estaré encantado también de que discutamos algunas de las controversias terribles que hay respecto a los manejos quirúrgicos, a la fundoplicatura y otros procedimientos de cirugía para estos recién nacidos y sobre todo los prematuros. Cierro simplemente agradeciendo a Ascon y a todos ustedes por mantenerse conectados y por siempre estar interesados en compartir lecturas y experiencias en beneficio de nuestros pacientes. Muchísimas gracias.